Bienvenidos a todos. Vamos a empezar lo que tiene que ver con los laboratorios de micología médica. Esta primera parte va a estar enfocado principalmente a las generalidades y a la biología de los hongos. Entonces, estamos en este momento filmando en los laboratorios de microbiología, en los laboratorios de micología de la Facultad de Medicina, donde ustedes también pueden venir pues cuando ya estemos de manera presencial o incluso cuando puedan venir por acá a visitarnos. Bueno, vamos a empezar con la temática de la generalidad de los hongos. Como ustedes bien sabían, desde la teoría, el reino fungi, donde hablamos del grupo de los hongos, tenemos dos estructuras principales. No existe nada más en el reino de los hongos. Entonces el primero es los mohos, y el segundo son las levaduras. Dentro de los mohos hay una subdivisión que son los mohos con septos, o sea, con divisiones en su cuerpo, en sus hifas, y hay otros hongos sin divisiones en sus septos. Vamos a ver ahora los cultivos para que pasemos a ver la microscopía de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, hay unos hongos que pueden tener septos, pero también vimos en la clase teórica que hay algunos hongos que pueden producir o no producir color. Entonces, que los vamos a llamar con pigmento o sin pigmento, o los vamos a llamar moniliáceos o dematiáceos. Este hongo que pueden observar ustedes acá es un hongo que crece principalmente de forma de color blanco. Lo ven ustedes aquí, las colonias secas, en crecimiento radial. Pueden tener un aspecto polverulento. Miren, por ejemplo, este moho que hay acá, un aspecto polverulento, seco, que si los fuéramos a destapar creería uno que eso es como arenita, como polvo. Entonces, importante, hay unos que son moniliáceo, aunque ustedes les ven algunas estructuras aquí que empiezan a tener color, pero este es marcadamente dematiáceo. Hongos que pertenecen al grupo de los micelios septados moniliáceos y micelios septados dematiáceos. El otro grupo es los mohos inseptos. Ya ustedes ven esto que se llena completamente la caja y que parece como un tapete de peluche, que llega hasta casi la tapa, tocando la tapa o en el borde de la tapa, que se quiere salir. Como esos hongos no tienen septos, esos hongos crecen muy rápido. A diferencia de estos que son septados, crecen muy pegaditos al agar, ¿cierto? Estos crecen más pegados y estos crecen de forma abundante y con una cosa que se denomina micelio aéreo. Los otros hongos que teníamos dentro de la clasificación morfológica son las levaduras. Si ustedes alcanzan a ver aquí, Mateo, que nos ayuda, que es de la parte de teleeducación y telesalud, puede enfocar aquí, hay unas colonias pequeñas que parecen bacterias, pero son mucho más grandes que las bacterias. Son cremosas, brillantes, como mantequilla. Eso caracteriza también los cultivos de las levaduras. Bueno, vamos a empezar entonces con los hongos septados. Vamos a ver en el microscopio hongos septados moniliáceos y hongos septados dematiáceos. Antes de mirar en el microscopio hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos los hongos ya crecidos en los cultivos a partir de las muestras que aislamos de los pacientes. De la muestra que ustedes enviaron del paciente, nosotros los pusimos en los cultivos y el hongo creció. Aquí tenemos un hongo, este hongo es Aspergillus fumigatus. Vamos a hacer una placa para que ustedes entiendan cómo se ven las placas en microscopía, pero cuál es el proceso que hay que hacer. Recuerdan que para los pacientes les habíamos dicho que las muestras de los pacientes se montan en un líquido que es KOH al 10% con un colorante azul. Siempre se montan con un colorante azul y en este caso tiene azul de Evans,
pero en otros casos puede tener, por ejemplo, azul de lactofenol. Vamos a hacer el montaje de una muestra de un cultivo. Entonces necesitamos el azul, el colorante con KOH, necesitamos láminas y laminillas para microscopía, necesitamos los cultivos de paciente. Para la bioseguridad es algo muy importante, necesitamos un mechero que esté al frente, o sea que se interponga entre nosotros, la persona que trabaja, el mechero y la muestra, porque así que tenga mascarilla, que tenga guantes, yo no quisiera respirar esto que hay aquí. Debo de estar en una cámara de bioseguridad. En este momento vamos a repicar, es un hongo que es ambiental, que no causa enfermedad en humanos inmunocompetentes. Entonces vamos a hacer el proceso de montaje. Entonces primero es encender nuestro mechero, flamear nuestra asa para asegurar que no vamos a contaminar la muestra con algún material ambiental. Vamos a depositar en la plaquita una gota del KOH con alguno de los colorantes que teníamos o según el que vamos a trabajar, y esta asa vamos entonces a tomar una porción, no vamos a tomar todo el hongo. Entonces, ¿dónde están las hifas activas? ¿Dónde está la parte activa del hongo? En la parte externa, no de la parte interna. La parte interna el hongo está muriendo, pero si yo quisiera ver estructuras de reproducción sexual o asexual, las podría ver del centro de la placa. Entonces yo puedo hacer incluso 2 goticas, vamos a ver, para que ustedes después vean en el microscopio lo que estamos tratando. Esto es otro azul, que es un azul de Evans, que es más moradito, que es una mezcla con varios colorantes, pero queda súper lindo. Vamos a tomar, entonces vamos a tomar primero de la parte externa. Miren que uno no toma mucho, uno toma es un poquito, y así que ustedes crean que aquí no hay nada, lo vamos a diluir ahí. Vamos a diluirlo acá, ahí queda una pequeña muestra. Flameamos el asa porque está contaminada con esa porción del hongo. Flameamos el asa, enfriamos nuevamente el asa en la parte donde el agar está limpio, donde no ha crecido el hongo. Ahí no ha crecido nada, miren, en este lado creció un contaminante ambiental. Y ahora vamos a tomar del centro. En este centro recuerden que como el hongo se está muriendo, debe tener estructuras de reproducción asexual, porque es el hongo solito aquí creciendo, entonces las estructuras de reproducción asexual. De este yo sí quiero un pedacito más grande y lo voy a poner acá. Igual flameo el asa para eliminar la contaminación que hay en el asa. Ahora sí, apago mi mechero, retiro el asa. ¿Y qué es lo que debo hacer en segundo paso? Poner las laminillas para poder ir a hacer la observación directamente en el microscopio. Entonces este es el proceso que se hace con los pacientes, con las muestras de los pacientes o con las muestras tomadas directamente de los cultivos cuando ya han crecido de los pacientes. Vamos a pasar al microscopio entonces. De la primera preparación que hicimos vamos a ver los mohos septados. Entonces tenemos aquí un moho septado hialino, como ya se los había presentado antes, y observamos aquí en la microscopía, miren aquí en toda la mitad de la placa, en forma horizontal, una hifa hialina septada. Esperen, les doy un poquito más de resolución para que la puedan ver, le puedan ver los septos. Alcanzan a ver los septos acá, cada una de sus divisiones, hay muchas en forma diagonal. Y aquí hay otras muy bonitas en esta forma diagonal, pero ustedes dicen, profe, ¿qué son esas campanitas, como esas manitos de esqueleto que salen ahí? Entonces son las formas de reproducción asexual. Entonces mire, estas son las porciones terminales, o sea,
la parte más distal, o sea, donde el hongo está creciendo rápidamente. Recuerden que él crece de forma radial y tomamos muestra de la zona radial, o sea, la zona externa. Y este hongo en especial, mire, en sus puntas termina como con unas pequeñas ramificaciones en sus puntas, y esas ramificaciones de hifas comienzan a producir unas partículas pequeñas denominadas conidias. Estas conidias son de tamaño pequeño, son microconidias de origen blástico de un moho, una hifa y alina septada. Ahora vamos a observar esta placa de hongo que ya les había dicho que hace parte al micelio, que tiene unos septos, pero que en este caso es de color dematiáceo, o sea que está produciendo pigmentos. Si miramos la placa de este hongo, miren acá, hifas septadas que naturalmente tienen un color marrón o café y que cuando van madurando la producción de sus conidias de origen asexual van tomando unos colores más oscuros. Entonces estamos frente a un moho septado, hifas que son septadas dematiáceas. Entonces ustedes aquí alcanzan a ver los septos. Miren este que tan lindo aquí con la doble pared, si alcanzan a ver un poquito esta parte de la refrigencia en la microscopía, ven la doble pared muy bonita. La parte interna es la membrana celular y el resto es la pared del hongo, y aquí alcanzan a ver los septos. Tiene una reproducción asexual de tipo tálico, o sea, su cuerpo cuando dice no tengo más nutrientes o estoy en una condición de estrés, se empieza a fragmentar. Entonces mire, los fragmentos parecen barrilcitos o tronquitos que se empiezan a dividir. Mire que aquí se ve muy claramente la división de un septo, el de encima y el de abajo, y en la mitad se le ve como un espacio más clarito o más brillante, que es la parte intercalar de los dos septos, ¿cierto? Entonces esto es lo que denominamos artroconidias de origen tálico. Pero de origen tálico también podríamos tener microconidias. Empieza en alguno de sus septos a concentrar todo ese material genético en una porción pequeña. Todo el material genético, el material celular, todas sus organelas más importantes las va a concentrar en una microconidia. O ese hongo también, vamos a buscar aquí un espacio donde encontremos un ensanchamiento, lo vemos acá por ejemplo, puede empezar a engrosar su pared y a generar unas estructuras redondeadas, y esas estructuras redondeadas son lo que denominamos clamidoconidias. Entonces en este hongo podemos encontrar artroconidias, formación de unas pequeñas microconidias, comienzo de la formación de unas pequeñas microconidias, o una dilatación gruesa, de pared gruesa, un ensanchamiento notorio, y es lo que denominamos clamidoconidias, estructuras de reproducción asexual en mohos septados, y en este moho principalmente que es con características dematiáceas. Entonces ustedes me dirán, profe, aquí faltan unas estructuras de reproducción asexual también de los mohos septados. En este caso tenemos unas hifas y alinas septadas, es un hongo diferente, posiblemente lo vieron ustedes o lo van a ver ustedes en la parte de dermatofitos. Entonces tenemos aquí hifas septadas, tienen muchos septos, son delgadas, son hialinas o moniliáceas. Este hongo, miren que es el enmarañado de septos, muchos septos, unos encima de otros. No reconozco claramente cuál es la porción de la estructura más nueva, la porción apical. Entonces yo puedo empezar a decir que miren que aquí hay una porción del cuerpo del hongo que se empieza a ensanchar, a engrosar, y cuando esta porción se empieza a engrosar, mire, se empieza a dividir ese cuerpo del hongo.
Y miren esas estructuras tan bonitas que parecen una hoja con varias divisiones. Entonces, este hongo tiene macroconidias y también tiene microconidias. Tiene esta microconidia, por aquí hay otra, por aquí podemos encontrar otras microconidias pequeñitas. Entonces, este moho tiene hifas y alinas septadas con formación de macro y de microconidias de origen tálico. Vamos a seguir con el segundo grupo de los mohos. Entonces ustedes ven aquí lo que hace parte de los mohos aceptados o los micelios aceptados. Ustedes ven aquí unas hifas gruesas, anchas. Mire que parecen cintas como de esas de empacar regalo o cinta pegante que cuando yo la desenrollo se forma una maraña, se pegan unas de otros. Miren aquí hifas anchas que se retuercen sobre sí mismas y que tienen unas características muy especiales que no tienen septos, y en el caso de este hongo que estamos viendo en el microscopio son hifas aceptadas sin pigmento. Recuerden que vimos ahorita, cuando estábamos viendo los cultivos, este hongo es un múcor que hace parte de esta familia, que crece abundantemente, pero hay otro, por ejemplo, como el Rhizopus, que es un hongo blanco. Entonces miren la diferencia del crecimiento y de los colores de este hongo. Este Rhizopus es un hongo que crece blanco, pero cuando empieza a producir esas estructuras de reproducción asexual, miren estos punticos negros, miren que el fondo es blanquito, blanquito. No tenemos en este momento un hongo con crecimiento escaso, porque él crece muy rápido. Y cuando empieza a madurar, empieza a formar esas estructuras de reproducción asexual, que son estas bolsas que estamos mirando acá. Entonces, si hacemos la placa de estas estructuras más morenitas, más negritas que vemos en la parte terminal, nos damos cuenta que es esto. Son unas dilataciones que hace parte de lo que denominamos la esporangia, pero mire que esta esporangia es pequeña. Esta esporangia puede comenzar a crecer y a dilatarse, y esta esporangia comienza a llenarse. Miren aquí cómo se empieza a llenar esta esporangia de esporangioesporas. Vamos a ver otra localización más bonita. Miren esta, por ejemplo, qué tan linda que se ven esas estructuras de las esporangias. Miren que aquí veo la hifa aceptada sin pigmento, la hifa aceptada sin pigmento que se enrolla encima de esta otra gruesa. Y miren la esporangia que tan linda. Esta esporangia es cerrada y tiene esporangioesporas. Una esporangia cerrada con esporangioesporas. Ustedes han visto acá características microscópicas del mismo hongo, en este caso múcor, y ven estructuras muy bonitas. Y ustedes dirán, profe, estas cositas redonditas que hay aquí, si el paciente fuera, serían, por ejemplo, cándidas, levaduras. Muchachos, esto es muy grande, son estructuras muy diferentes para decir que fueran parte de las estructuras de este hongo, pero uno tendría que ver el cultivo. Pero en este caso estamos hablando de que estos sacos se reventaron y todas estas estructuras redondeadas son esporangioesporas, que son la reproducción asexual de los mohos aceptados. Vamos a seguir con el segundo grupo morfológico de los hongos, que son las levaduras. Las levaduras, ya saben ustedes que la unidad estructural o básica de una levadura es una blastoconidia, y ya les había enseñado los cultivos, que son de características de crecimiento rápido, cremoso, brillante, untuoso, que generalmente tienen pocos colores, entre blanco, crema, de pronto naranja, hasta un marroncito claro. Pero estas no varían tanto de color y generalmente son pequeñas. Vamos a ver este cultivo, vamos a ver a Candida albicans.
Pero imagínense que esta muestra fue tomada de una secreción vaginal de una mujer que tiene una alteración. Vemos aquí células, muchas células epiteliales. Estas que ustedes ven alargaditas aquí, muchos de ustedes posiblemente ya han visto bacteriología, son los lactobacillus, entonces ven una cantidad abundante de lactobacillus que hacen parte de la biota normal. Pero ven otras estructuras que dicen son redondeadas. Miren que esto es un gram, porque ustedes con esa secreción vaginal de esa paciente, ustedes dijeron hay que mandarle un gram. Ustedes no le mandaron un KOH pensando en hongos, sino pensando en una infección bacteriana. Pero miren lo bonito que vemos aquí, blastoconidias, estas estructuras ovaladas, blastoconidias. Vemos algunas unigemantes, aquí unigemante, aquí hay una blastoconidia solita, aquí hay otra unigemante, aquí hay otra unigemante, aquí hay una unigemante con un brote pequeño, vemos esta acá, miren el tamaño de estas que son mucho más pequeñas, aquí hay una con un brote bien pequeño, pero empiezan a ver unas estructuras diferentes y dicen, miren esto que le está saliendo a esta blastoconidia, es como una dilatación o como que la gemación se alargara. Recuerden que esto es lo que denominamos tubo germinal. Entonces no se confundan cuando hay muchos tubos germinales pegados, por ejemplo en este caso hay 3 tubos germinales pegados a 2 blastoconidias y esto es lo que se llama pseudomicelio. Mire que el pseudomicelio tiene una clara constricción entre la blastoconidia y el siguiente pseudomicelio. Miren por ejemplo acá también una blastoconidia con un pseudomicelio hacia abajo y otros 2 pseudomicelios hacia arriba, dos extensiones, digamos que 2 tubos germinales, pero esa estructura ya cuando se forman varios, aquí son pseudomicelios. Y en este que solo tiene una prolongación lo podemos llamar el tubo germinal. Entonces recuerden que esta levadura, Candida albicans, es una levadura y es un hongo dimórfico nutricional dependiente de componentes del suero y en principal componente en estas concentraciones o para este hongo es la glucosa. Y ahí está el método con que podemos hacer el diagnóstico de los diferentes tipos de cándida. Podemos hacer un tubo germinal primero, incubar la levadura. Si yo fuera a hacer la prueba para esta levadura, yo necesito ver y que no hubiese visto estos tubos germinales, yo necesito poner un poquito de suero, un poquito de glucosa, incubarlo a 37 grados. Ahora si empiezo a ver estas estructuras, yo digo, Candida albicans o Candida dubliniensis. Pero si no observo esas estructuras, yo tengo que entrar a hacer una prueba que ya verán ustedes en las próximas clases, que es la prueba de API, la prueba de azúcares, donde tengo una tablilla, un panel de 19 azúcares donde pongo a crecer el hongo, a cada uno le pongo una porcioncita de estas colonias y el que me crezca ahí yo ya puedo decir qué tipo de cándida es. Entonces, levadura, Candida albicans, porque tiene tubo germinal, formación de pseudohifas y es un hongo dimórfico nutricional. Les había dicho que entonces para hacer el diagnóstico diferencial de algunas cándidas que no tuvieran esta gemación que vemos aquí tan bonita, estas pseudohifas, a ver si logro ubicar un espacio donde no hayan pseudohifas, por ejemplo. Este espacio, digamos que ustedes vieron en el paciente solo blastoconidias unigemantes, le hicieron la prueba de tubo germinal y por ninguna parte aparecieron los tubos germinales ni las pseudohifas. Ustedes dicen, eso no es una Candida albicans, eso no es una Candida dubliniensis. Entonces les había dicho que hay un método que se llama la asimilación de azúcares, que como este hongo es dimórfico nutricional a expensa de azúcares, tenemos un panel de 19 azúcares.
aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10 pocillos, pero mire que en este hay un 0, quiere decir que no hay azúcar. Entonces este es mi control negativo, ahí no debería crecer nada. Pero empiezo a tener un montón de azúcares, glucosa, glicosa, arabinosa, xilol, aldolasa, ¿sí ven? Galactosidasa, tengo 19 azúcares aquí donde yo puedo poner en estos pocillos de medio de cultivo una dilución de esta levadura que me creció y lo pongo a incubar a 37 grados. Miren que ustedes aquí lo ven brillante porque este está limpio, no tenemos el hongo ahí sembrado, pero en el momento en que el hongo empiece a crecer en cada uno de esos pocitos, se vuelve turbio, como si fuera un pocito de leche, como una lechecita turbia, y entonces usted dice, es positivo, y luego hay unas tablas, y en internet existen unas tablas de la casa comercial Happy Aux 20, que es esta, donde existen unos algoritmos de cuáles pueden metabolizar unos u otros azúcares. Vamos a continuar con el tema de la biología de los hongos y hay una cosa que nos queda faltando y es la reproducción sexual de los hongos. En clase teórica les había dicho que hay dos estructuras que vamos a observar en las enfermedades en humanos. Una de las estructuras eran los ascocarpos, los vamos a ver acá, ascocarpos, que son unas estructuras de reproducción sexual del filum Ascomycota en una enfermedad que vamos a encontrar, que son los cabellos con nódulos de piedra negra y hacen parte de la familia Ascomycota. Y otros que pertenecían a la familia Basidiomycota, que es Cryptococcus neoformans, que tiene basidios y basidiospora, es una levadura, pero en el laboratorio no tenemos esas estructuras. Pero les voy a presentar a alguien de la familia Basidiomycota que ustedes confunden mucho y ustedes dicen, no, los hongos se dividen en mohos, levaduras y champiñones o macromicetos. No, eso es mentira. Los champiñones, ustedes ven aquí simplemente una división transversal o longitudinal de un champiñón. Recuerden que un champiñón o un macromiceto es la estructura de reproducción sexual de los hongos del filum Basidiomycota, que tienen un cuerpo y una cabeza que hace parte del apareamiento entre las hifas, o sea que aquí van hifas que tienen apareamiento ya tanto de su citoplasma como de su material genético, o sea que ya son diploides, porque los hongos naturalmente son de característica haploide. Aquí ya estas estructuras de micelio son diploides. Y ustedes ven esta parte más oscurita, que en los champiñones es donde se madura y se contiene como la mayor cantidad de proteínas, estas estructuras que en botánica las llaman lamelas. Entonces vamos a ver la microscopía, tanto de estos nódulos de piedra negra, que hacen parte de las estructuras de reproducción de los Ascomycota, y vamos a ver las estructuras de reproducción de los Basidiomycotas en un champiñón. Vamos a empezar entonces con estos nódulos en enfermedad en piedra negra. Ustedes pueden observar aquí un cabello íntegro con su parte externa o su cutícula, y miren, en la parte interna de este cabello está la zona medular del cabello, que es este. Ah, profe, pero es que no vemos todavía la piedra. Listo, vamos a buscar el nódulo. Vamos a buscar el nódulo y miren, les voy a mostrar el tamaño, cómo se ve el nódulo. Esto, chico, está en 10x. Entonces recuerden que el nódulo de la piedra negra es una estructura gruesa de reproducción sexual que envuelve todo el cabello, es dura, que además es un hongo de matiáceo, miren que es de color oscuro. Esto es un enrollamiento de hifas, lo que encontramos aquí.
Entonces usted dice, profe, ¿por qué hay unas zonas que se ven como más brillanticas y otras menos brillanticas? Ah, muchachos, ¿cómo se llamaría biológicamente esta estructura? Esta bioestructura, como es de la familia de los ascomicotas, se llama ascocarpo. Todo esto es un cuerpo de reproducción sexual. Ascocarpo. Cada una de estos óvalos o de estas estructuras redondeadas grandes que ustedes ven aquí, más o menos claras, se llaman ascas. Y si ya estripamos este pelito, vamos a verlo en 40X, por ejemplo en esta porción que está más estripadita o acá, vamos a ver las ascosporas. Entonces se los voy a enfocar en 40X. Miren qué tan lindo se ve aquí. Esta bolsa es parte del ascocarpo, pero toda esta bolsa es el asca. Miren otra bolsa de ascas, pero miren que en su interior tienen muchas ascosporas. Cada una de estas pequeñitas estructuras, mire que ya van saliendo aquí, las ascosporas hacia afuera. Y recuerden que el paciente se puede reinfectar con estas ascosporas. Miren los bananitos, los saquitos donde se encuentran porque no han terminado de madurar y luego van saliendo. El paciente se puede reinfectar con cada una de estas ascosporas. Entonces, por eso, dentro del tratamiento, que ya se los dirán en la clase de micosis superficiales, el paciente para el tratamiento, el principal remedio es corte de cabello. Vamos a pasar a ver las estructuras microscópicas del grupo de los Basidiomycota. Esta es la microscopía de una de las hojitas de un champiñón. Hagan ustedes el experimento cuando estén en casa. Estas porciones ustedes las pueden levantar con un alfilercito, con una aguja. Cada una de esas cositas es lo que en botánica se denominan lamelas, pero nosotros sabemos que no son lamelas, son basidias, ¿listo? Porque toda esta estructura es un basidiocarpo. Todo esto es un basidiocarpo. Entonces, si vemos microscópicamente, estas son hifas y alinas septadas. Miren muchachos, eso ustedes ya lo reconocen. Hifas y alinas septadas, mírenlas ahí qué tan lindas. Toman el color azul de la coloración, súper lindas. Ahora vamos a buscar dónde están los basidios con las basidiosporas. Incluso ustedes aquí empiezan a ver basidiosporas y son todas estas estructuras más oscuritas, más dematiáceas. Aunque hacen parte de una hifa y alina, esas estructuras tienen que generar algún modo de resistencia, concentrar el material genético, concentrar los nutrientes, y eso es lo que le da los sabores a los champiñones. Ahí también se acumulan las toxinas cuando los hongos son tóxicos. Vamos a ver la parte más externa de las basidias, y miren qué lindo cómo se van viendo esas estructuras. Voy a ubicarlo aquí más bonito. Listo. Entonces miren los sacos. En clase teórico lo veíamos, que entonces el hongo está en esta posición. Esto no es de para arriba, sino de para abajo. Entonces, cada uno de estos sacos queda hacia abajo, protegidas por esta capita. Y miren que son bolsitas. Dentro de esas bolsitas van a ir saliendo cada una de las basidiosporas que se van produciendo. Y mire que en el cuerpo aquí hay unas basidiosporas más claritas que no han terminado de madurar, estas más redonditas, azulitas que ustedes ven adentro en el cuerpo, listo, esas no han terminado de madurar. Estas que ustedes ven aquí ya cafés es porque yo reventé el hongo, lo corté, le pasé cuchillo, lo manipulé, entonces ya se han regado, pero deben de estar saliendo por cada una de estas bolsas transparentes. Mire que aquí hay unas que empiezan a salir. Vamos a lograr localizar una región donde nos encontremos posiblemente una basidiospora saliendo de un basidio. Aquí, mire, por ejemplo, aquí hay una saliendo de un basidio. Aquí hay algunas otras que están metidas todavía en esa bolsa. Mire que aquí hay otras que no han terminado de madurar.
Listo, esas son las basidiosporas. Ah, miren esta que tan linda, ya se ve oscurita, oscurita dentro del basidio. Mire que aquí ya se ve oscura dentro del basidio. Entonces quieren salir de esos basidios que son la estructura de reproducción. ¡Ay, miren qué lindo! Listo. Un basidio con una basidiospora en toda su punta saliendo, que son las estructuras de reproducción de los basidiomicota. Recuerden que en infecciones en humanos del grupo de los basidiomicota vamos a encontrar al Cryptococcus neoformans, que por ser una levadura no produce un carpo, solo produce las bolsas con las basidiosporas. Vamos a empezar un tema diferente que tiene que ver con las micosis endémicas, o sea, producidas por regiones, también encontradas en los libros como micosis profundas o micosis sistémicas. Quiere decir que están profundas en órganos internos y su vía de entrada, como ya lo habíamos dicho en la teoría, es el pulmón principalmente, y que adicionalmente pueden ser sistémicas porque allí pueden generar diseminación a todos los órganos del hospedador. De este grupo de infecciones hacen parte unos hongos que pertenecen al grupo de los dimórficos térmicos, o sea que cambian con la temperatura. Cuando están a 18 grados en el ambiente se encuentran como micelio, y cuando están a 37 grados en el ser humano, produciendo las micosis humanas, están en forma de levaduras con unas blastoconillas. Profe, pero hay otro hongo que hace parte de este grupo que es dimórfico térmico y que no es tan común encontrarlo produciendo enfermedades sistémicas y profundas, que es el Sporotrix. El Sporotrix, Schenki brasiliensis, Sporotrix globosa, ustedes ven aquí, también es un hongo dimórfico térmico a 18 grados, posiblemente ustedes ya lo vieron en el laboratorio de micosis subcutáneas, forma como una estructura o un tejido, un micelio, como si fuera de cuero, se ve seco, no se ve algodonoso, pero se ve muy seco, arrugado, y puede cambiar de muchos colores, desde blanco, café, hasta llegar a colores muy oscuros como el color negro. Y a 37 grados, mire que produce unas estructuras brillantes, si pueden ver ahí un poquito la parte brillante, pero no son tan cremosas, pero mire que en el centro es como arrugado, son unas blastoconidias que se empiezan a acumular unas encima de otras a 37 grados y dan estos cultivos que no son tan bonitos como las de las cándidas, como las de las levaduras, pero que tiene blastoconidias. Este hongo ustedes posiblemente ya lo estudiaron en micosis superficiales. Nos vamos a enfocar en los 3 hongos que tenemos en Colombia como micosis endémicas, que son el paracoccidioides, el histoplasma y el coccidioides. Del coccidioides no tenemos cultivo, porque adicionalmente, como ya les había dicho, estos hongos se deben trabajar en niveles de bioseguridad de tipo BCL3. Aquí tenemos algunos cultivos de histoplasma en micelio a 18 grados, miren lo algodonoso, seco, polverulento. Miren aquí en esta porción apical del cultivo que se ve como más sequito, como más en polvo. Miren el de Paracoxi, es más pegado al agar, pero lo vemos también seco, blanco, a 18 grados. Y cuando le hacemos el cambio de temperatura, hacemos el dimorfismo térmico, vemos unas colonias que son mucho más brillantes, más cremositas. Si las ven ahí, como si fueran ya como un requesón, pero bien oscuritas, porque ellas empiezan a producir más pigmentos. Estas son las de histoplasma y estas son las colonias de paracoccidioides.
Estas colonias también se han descrito como de características cerebriformes. Miren, la ven ustedes perfectamente ahí. Las blastoconidias de la forma levaduriforme de paracoccidioides a 37 grados centígrados. Vamos a ver la microscopía. Sí tenemos microscopía de muchos hongos dimórficos, incluso les vamos a mostrar una microscopía de otro hongo dimórfico térmico, que no es endémico de Colombia, que es el Thalaromyces. Muchos pacientes van de paseo a Asia, a China, a Japón, y vuelven con su Thalaromyces. Si aquellos pacientes tenían una condición de base, un HIV, una leucemia, y entonces eso era lo que querían hacer antes de morirse, visitar Asia, y estaban muy enfermos, allá se consiguen su hongo y ustedes finalmente van a tener que diagnosticar esa enfermedad en Colombia, aunque no sea un hongo endémico. Vamos a ver la microscopía. Como lo prometido es deuda, les voy a mostrar dos microscopías de hongos dimórficos que no son endémicos de Colombia, pero que en algún momento ustedes se pueden encontrar algún paciente porque fue de paseo a esas regiones, a esas otras regiones del mundo y llega con su enfermedad. Entonces, la primera que les voy a mostrar es esta tan bonito. Miren aquí, hifas y alinas septadas, muy lindas, delgadas. Y vemos aquí unas manitos. ¿Recuerdan la que veíamos ahora? Que parecía unos pinceles. Este hongo, en algunos libros antiguos, incluso de hasta 10 años, digamos antiguo de 10 años, ya o sea que ustedes son muy antiguos, porque ustedes ya tienen más de 20, vemos aquí unas manitos y esto es lo que se parece a un hongo que comúnmente denominamos penicillium, porque parece una manito como un pincel, como un penicillium. Pero este hongo ya no se llama penicillium. Taxonómicamente, por la biología molecular, tiene un nombre y el nombre actual es Thalaromyces marnefi o Thalaromyces marnefei. Entonces son hifas y alinas septadas que producen unos deditos con microconidias que van encadenaditas unas con otras, mírenlas aquí encadenaditas, que van como en forma de camándula, catenuladas. Y este hongo está a 18 grados centígrados, pero cuando entra por inhalación en el hospedero, se transforma en blastoconidias que tienen gemación binaria, o sea que se dividen. Simplemente vamos a ver una plaquita de este paciente. Como lo prometido es deuda, les dije que les iba a mostrar la otra micosis que no es endémica de Colombia, que es endémica en el sur de los estados de Mississippi y de Missouri, en ese valle, que es la blastomicosis. Entonces ustedes ven una placa aquí de un tejido con unas formas granulomatosas, donde ven una tinción de plata metenamina, se los voy a pasar a 40X para que observemos las estructuras. Miren estas estructuras grandes, redondeadas, unigemantes, aquí hay un unigemante, aquí hay unigemantes, pero están como muy en acúmulo porque están dentro de ese granuloma. Entonces ustedes las ven unigemantes de tamaño muy uniforme, incluso algunas completamente sueltas, que se ve completamente sueltas. Este tejido con plata metenamina es compatible con un paciente con blastomicosis. En algunos libros también lo encontrarán como blastomicosis americana. Entonces, una cosa que en microbiología nosotros podemos ver de diferente es que el tamaño es muy regular, las paredes son gruesas, miren, las paredes son muy gruesas y son unigemantes. Vamos a ver la diferencia que existe entre este hongo con paracoccidioides brasiliensis, restripensis y lutzi, que este es mucho más homogéneo, y paracoccidioidomicosis tiene blastoconidias multigemantes de diferentes tamaños, desde unas muy pequeñitas de 2 micras hasta otras muy grandes de 40 micras. Entonces esto hace la diferencia. Recuerden siempre, diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo, cultivo y serologías específicas
para cada uno de estos hongos. Como lo prometido es deuda y no teníamos ni cultivos de Thalaromyces, ni cultivos de blastomicosis y ni cultivos de coccidioidomicosis, pero esta coccidioidomicosis sí es una enfermedad endémica en Colombia. En el norte de Colombia tenemos la coccidioidomicosis producida por las dos especies de coccidioides, Coccidioides ignitis y Coccidioides posadaci, y miren ustedes aquí la patología de un paciente. Ustedes pueden ver granulomas muy bonitos con unos centros. Ustedes ven estos centros aquí como unos huecos. Usted dice, ah, eso está vacío. Sí, puede estar vacío, pero mire que algunos centros sí están llenitos, unos más pequeñitos, unos más oscuros. Esas son las esférulas de coccidioides. Entonces esta es la forma parasitaria, esférulas de coccidioides, y adentro tiene endoesporas, que ya las vamos a ver en mayor aumento, pero lo que yo les quiero mostrar adicionalmente, y lo vamos a ver en paracoxi y en histoplasmosis, es la formación granulomatosa. Bueno, entonces recordar que esto es un granuloma eosinofílico. Y por ejemplo, ustedes ven este granuloma, todo este infiltrado, estas células aquí más oscuras. Estamos viendo incluso estos chicos en 4X. Esas estructuras, y hay estas células más oscuritas, hacen parte pues como de los neutrófilos y los linfocitos, pero miren que este granuloma no alcanza a contener el hongo. Miren que todas estas porciones de afuera hacen parte del hongo. Vamos a ponerle un mayor enfoque para que podamos ver las estructuras en el interior. Ah, ya van viendo que adentro sí tienen cositas. Entonces miren, todas esas son esférulas con endosporas. Vamos a visualizar dos esférulas o tres aquí bien bonitas para ver las endosporas. Miren, aquí solo estamos en 10X. ¿Qué tamaño de esférulas tiene esto? Entonces ya sabemos que estas células pueden alcanzar un tamaño hasta de 50 micras, que son muy grandes y no hay sistema inmunológico que sea capaz de contener esto. Ah, ahora sí las ven. Miren, miren qué lindas estas. Estas están más inmaduras. Mírenlas aquí. Mire, estas están inmaduras, aplastaditas. Estas ya están maduras, pero se ven muy feas, como muy destruidas. Y miren lo que pasa cuando una endospora, aquí hay dos endosporas rotas, liberan cuando dos esférulas rotas liberan sus endosporas. Entonces eso es lo que hace la diseminación tan grande, hematógena y linfática de esas endosporas, que van a alcanzar a llegar al sistema nervioso central o a cualquier otro sistema profundo del organismo. Entonces, esto es muy bonito, ver una esférula, ver dos esférulas rotas aquí, liberando muchas endosporas, y ustedes encuentran un infiltrado inflamatorio muy grande en este tejido, tratando de contener esa liberación tan grande. Estos pacientes están gravemente enfermos, y una esférula menos madura con sus endosporas en el interior. Listo. Bueno, vamos a pasar ahora sí más profundamente a ver histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, que son las dos entidades que ustedes deben pensar con mayor frecuencia en el diagnóstico en Colombia. Vamos a comenzar con paracoccidioides. Lo que ustedes ven en el microscopio, en la pantalla, son hifas y alinas septadas muy delgadas, tomadas de estos cultivos a 18 grados, que es la forma miceliar del hongo. Y empiecen ustedes a mirar, les voy a ir enfocando lentamente el microscopio. ¿Ven esas pequeñas estructuras más oscuritas? Todos estos bombillitos, miren que parece como una noche donde empiezan a aparecer unos bombillitos azules más oscuros, más gruesos. Miren, por ejemplo, aquí uno más fuerte, más grande en tamaño, pero hay otros mucho más condensados. Estas microconidias, denominadas aleuroconidias de paracoccidioides. Por este motivo, los hongos
de estas características deben ser trabajados en laboratorios BCL3, porque si los destapamos en un mesón tranquilamente, cualquiera de estas partículas, si formamos un aerosol o hacemos un movimiento fuerte o estos tubos se nos caen al piso, con esto nos vamos a infectar y vamos a tener las enfermedades pulmonares que ustedes ya conocen, de pulmonar crónica o del adulto o la aguda de juvenil. Vamos a ver esas estructuras, pero ya de este tubo, la parte levaduriforme. Aquí están viendo ustedes entonces la placa del cultivo de paracoccidioidomicosis, de paracoccidioides, perdón, y ustedes ven blastoconidias de todos los tamaños. Sí, señores, blastoconidias de todos los tamaños. Recuerden, diferente de blastomicosis. Paracoccidioides tiene gemación múltiple, entonces una blastoconidia de gemación múltiple muy parecida a un timón de barco. Miren esta madre grande aquí con 4 pequeñas, estas con unas pequeñas, aquí con 3. Vamos a observar otras. Este campo está lleno de acúmulos de blastoconidias multigemantes en todos los tamaños. Miren, por ejemplo, ustedes esta de acá del centro, es una blastoconidia con unas multigemas pequeñísimas. Entonces, piensen ustedes, como lo vimos en Cocci. Esta es una blastoconidia grande, pero empieza a gemar y empieza a soltar esas pequeñas blastoconidias, que pueden ser de 2 hasta 5 micras, pero que ellas van creciendo y se van volviendo unas madres también como gemación, como su madre inicial. Entonces, esto es lo que genera la diseminación linfática. Todos los macrófagos, las células dendríticas, las células del sistema inmune están tratando de engolfar cada una de esas blastoconidias que está producida a partir de esa madre multigemante. Vamos a ver unos tejidos de pacientes en hematoxilina eosina y en plata metenamina para que observen cómo se ven los granulomas y las blastoconidias en los tejidos de los pacientes. Les voy a mostrar diferentes placas de pacientes con paracoccidioidomicosis. Esto es un tejido hepático, pero lo que necesito que miren en este tejido hepático, que además está en muy bajita resolución, es la formación granulomatosa y el infiltrado inflamatorio. Por ejemplo, aquí hay un granuloma un poquito más conservado. Aquí hay mucha inflamación granulomatosa, infiltración granulomatosa. Entonces, es muy importante que ustedes reconozcan esto. Les voy a mostrar una placa de mucosa de otro paciente. Miren, esta es una placa de mucosa. Recuerden que cuando los pacientes tienen paracoccidioidomicosis, pueden hacer diseminación a tejido, a mucosa oral. Entonces, miren los infiltrados granulomatosos. Miren, en todo este tejido mucoso, y vemos muchos infiltrados, miren, infiltrados granulomatosos de diferentes tamaños. Entonces es muy importante reconocer, por ejemplo, como esas estructuras, y si ustedes solo mandan la patología, que es una cosa que es muy frecuente y uno de los errores diagnósticos, mandan la patología, el patólogo mira esto y dice infiltrado granulomatoso. Entonces yo ahí no veo nada más raro. Incluso dentro del granuloma, miren unas cosas súper lindas que ustedes ya vieron en inmunología, y es que en ese infiltrado granulomatoso yo veo muchas células gigantes, muchos histiocitos gigantes. Miren, células gigantes, y ni siquiera les alcanzo a ver el hongo por dentro. Mire, acúmulos de células gigantes, ¿y dónde está el hongo? Entonces ustedes, o el patólogo les reporta enfermedad granulomatosa crónica, porque ustedes no alcanzan a ver el hongo. Entonces recuerden siempre enviar los cultivos. Pero si el patólogo le hace un buen diagnóstico, les voy a mostrar otra plaquita aquí. Si el patólogo les hace un buen diagnóstico y les pone, digamos, una plata metenamina, o el paciente tiene una condición bien grave, podemos observar otras estructuras
y podríamos observar si estamos muy de buenas o el paciente está muy enfermo. Entonces, mire, empezamos a encontrar unas estructuras medianas, grandes, chiquitas, sueltas, estripadas, deformes. Todas esas estructuras son estructuras de paracoccidioides brasiliensis. Miren que a diferencia de cocci, tienen diferentes tamaños. Mire un gránulo, un macrófago gigante con diferentes núcleos tratando de rodear estas células que hay aquí multigemantes. Entonces es como complicado. Vamos a ver una patología con plata metenamina de paracoccidioides también, para que ustedes reconozcan esas estructuras y miren la diferencia que existe entre las estructuras de coccidioides y las estructuras de paracoccidioides brasiliensis. Entonces es muy importante reconocer que, ¿qué les dije ahora? Que además de esas estructuras tenían tamaños diversos, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí algunas estructuras de paracoccidioides. Aquí hay muchos restos de material de plata metenamina, pero aquí también podemos reconocer unas estructuras de paracoccidioides. Miren, aquí ya estamos en 40X. Miren que este hongo no es tan grande como blastomices, como se los mostré ahora en la blastomicosis, y tienen tamaños diversos, pero ustedes ya ven unos acúmulos muy claros aquí, en ramitos de 3 o 4, el sombrerito de Mickey Mouse. Entonces empiezan ustedes a ver esas estructuras y usted dice, ya esto se parece más a paracoccidioides, ¿cierto? Pero miren que incluso en patología, si están muy de buenas y el hongo está abundante en la muestra del paciente, es difícil de observar y los patólogos se pueden confundir. Entonces, muchachos, recuerden, muy importante enviar los cultivos de esas histopatologías, decirle por favor que la mitad de la muestra o un punch de patología se envía al laboratorio de microbiología y el otro se envía para patología para coloraciones especiales, para que le puedan hacer tanto las coloraciones especiales histopatológicas como para que le puedan hacer los cultivos y las pruebas serológicas. Vamos a ver las pruebas serológicas de este hongo. Bueno, vamos terminando nuestro grupo de hongos dimórficos y de las enfermedades denominadas las micosis endémicas, pero recuerden que este hongo es el más interesante de todos, que ya es cosmopolita. Lo encontramos desde el norte de Canadá hasta el sur, hasta la Patagonia en Argentina, lo encontramos en Australia, en África, en el sur de Rusia, en el norte de Europa, en Japón. Entonces lo encontramos en todas partes del mundo. Histoplasma capsulato. Esta es su forma, miren el cultivo aquí, que ya lo habíamos visto ahorita. Este es el cultivo en forma miceliar a 18 grados, más o menos 18 hasta 22, 25 grados centígrados. Y esta es una placa de ese cultivo. Vemos hifas y alinas septadas muy delgadas, muy delgadas. Y miren, tienen unas conidias, recuerden, parte de la reproducción asexual del hongo, con tubérculos como con unos chuzitos y se denominan macroconidias tuberculadas. Mírense cómo se ven las porciones más brillositas, como esas porciones tuberculadas de la conidia. Miren otra aquí abajo, por ejemplo esta, miren cómo se van viendo esas protrusiones de la pared, esas porciones de la pared del hongo que les van a permitir la adherencia. Pero recuerden que esto tiene un tamaño como de 5 hasta 15 micras, entonces son muy grandes. Mire que aquí hay unas más medianitas y estas dos bien grandotas, como de 15 micras, pero ellas se van a quedar en el tracto o en el árbol respiratorio superior. Pero ¿quiénes van a alcanzar el tracto respiratorio inferior? Las microconidias. Miren ustedes, microconidias intercalares de origen tálico, o sea, del cuerpo,
Miren todas estas pequeñas estructuras, estos bombillitos, miren ahí esos bombillitos azulitos que vemos acá. Yo soy muy miope, espero que ustedes sí estén viendo bien con la cámara, ¿cierto? Ahí se ven esos pequeños bombillitos, les estoy dando diferentes tipos de enfoque a esos bombillitos azulitos. Son las microconidias de histoplasma capsulato que alcanzan el alvéolo. Bueno, vamos a pasar a las blastoconidias de histoplasma. Sin embargo, las blastoconidias de histoplasma, si hiciéramos una placa de esto con azul de lactofenol, solo veríamos unas pequeñas blastoconidias de un tamaño muy regular, pero vamos a verlo mejor en muestras de pacientes, en patologías de pacientes. Entonces, cuando hacemos una plaquita de esta levadura que creció a 37 grados, o sea que hicimos el dimorfismo térmico entre el micelio y la levadura, miren lo que observamos, unas levaduritas muy pequeñas, unigemantes, por ejemplo, como esta que ustedes ven acá, miren otra unigemante, o unas que se están soltando incluso en ramitas. Es difícil de diferenciar en el laboratorio. Esto no es que sea multigemante, sino que es un acúmulo, como este acúmulo que hay acá. Entonces recuerden, chicos, una cosa muy importante que deben decirle al laboratorio, que ustedes están sospechando un hongo dimórfico térmico, porque este hongo es de obligatorio trabajo en el laboratorio en BCL3. Cualquier partícula y sobre todo las partículas conidias y microconidias que acabamos de ver ahorita son infectantes para el ser humano. Vamos a ver las patologías ahora sí de los pacientes. Vamos a ver placas de pacientes. Entonces, piensen ustedes en una histoplasmosis diseminada, progresiva, que es la más frecuente, por ejemplo, en nuestra región, también en esos pacientes que tienen en esas condiciones de base de disminución de los linfocitos TCD4 y tienen lesiones en la piel. Recuerden que la mayoría de esos pacientes, hasta el 98% de los pacientes pueden tener lesiones en la piel. Uno les hace un raspado de esas pápulas, pústulas o incluso úlceras que tienen la piel y entonces miren, aquí tenemos un material seroso, aquí vemos el material seroso con algunos leucocitos, con algunos glóbulos rojos, mírenlos por aquí pequeñitos, pero empezamos a mirar esta placa con más detenimiento y empezamos a observar unas estructuras que son muy parecidos. Aquí hay glóbulos rojos, aquí hay leucocitos, esto está con RAI, este es con Giemsa, y miren por ejemplo aquí una estructura, miren esta blastoconidia tan linda, con ese citoplasma como en forma de coma, y mire la retracción citoplasmática que parece como con una cápsula, pero miren que está por fuera. Entonces yo digo, blastoconidias intracelulares, obligatorias, con retracción de cápsula. Entonces yo tengo que encontrar en este tejido por lo menos una célula leucocitaria que en su interior, en su citoplasma o asociado a esa célula, tenga esas blastoconidias con esas retracciones citoplasmáticas. Entonces, por ejemplo, miren una de esas células, yo no sé si esto es un macrófago, una dendrítica, es un acúmulo de un macrófago más pegado de un polimorfo, no sé qué es lo que hay ahí, pero sí sé que está asociado a unas células fagocíticas, a unas células blancas, unos leucocitos, y que está tachonada de abundantes blastoconidias intracelulares con retracción de citoplasma. Vamos a ver los tejidos de los pacientes. También les dije que estos pacientes podían tener diseminación hematógena, a diferencia de los pacientes de paracoccidioides. Estos pacientes pueden tener diseminación hematógena, entonces yo puedo hacer una purificación del buficoat, de esas células blancas, de esos leucocitos, y hacer un extendido con RAI. Este sí está muy lindo con RAI, vamos a pasarlo a un mayor aumento, pero cuando un paciente está altamente
con muchas blastoconidias, mire lo que vemos. Incluso aquí hay unos macrófagos que se juntan, unas células que incluso dentro de la misma sangre están tratando de hacer acúmulos. Un macrófago, mire que pegado de ese macrófago hay unos polimorfos, hay unas bandas, hay unos glóbulos rojos tratando de engolfar ese microorganismo. Vean unas blastoconidias muy claramente intracelulares dentro de este macrófago aquí. Yo ya puedo decir que esto es un macrófago. Veo un citoplasma laxo, un núcleo arriñonado. Le vemos aquí muchas blastoconidias intracelulares. Miren otro aquí, miren este que tan lindo, este que se los voy a poner en todo el centro. Miren este macrófago grande, miren el núcleo laxo, pero muchas blastoconidias intracelulares. Entonces también puedo hacer diagnóstico en sangre periférica con la coloración de Ray cuando tenemos histoplasmosis sistémica progresiva o histoplasmosis progresiva sistémica. Listo. Entonces vamos a ver ahora un tejido de hematoxilina eosina en patología. Terminando la parte de histoplasmosis, vamos a ver una patología de un paciente con histoplasmosis. Entonces recuerden que encontramos infiltrados granulomatosos. Miren que hay muchos tipos de granulomas. Hay unos espacios vacíos donde yo no veo nada claramente, pero veo unos infiltrados muy grandes de acúmulos de células inflamatorias. Vamos a ver principalmente este campo que es muy bonito, que quiero que ustedes observen con detenimiento. Aquí veo el infiltrado inflamatorio y vamos a tratar de pasarlo luego a un aumento de 40. Podríamos incluso pasarlo a un aumento de 100 para buscar claramente las blastoconidias, pero lo que quiero mostrarles aquí es esto. Lo mismo que pasa en paracoccidioides, está pasando en histoplasma. Pero miren aquí que ustedes no están presentes a esos espacios vacíos, a esas blastoconidias grandes de paracoxi. Ustedes ven una reacción, como lo vimos en los diferentes aumentos, una reacción inflamatoria, granulomatosa, con muchas células gigantes. Miren, aquí hay una, aquí comienzan a formarse otras, aquí hay una formada con muchos núcleos, aquí se empieza a formar otra de 3, pero yo empiezo a mirar eso con detenimiento y empiezo a mirarle los citoplasmas a esas células y yo digo, ¿dónde están las blastoconidias? Puede que aquí hayan algunas que puedan ser parecidas, pero no están claramente delimitados. Entonces el patólogo dirá, no tengo claridad. Entonces, ¿qué va a terminar de reportándole a ustedes con esto? Infiltrado inflamatorio granulomatoso con histiocitos o células gigantes abundantes donde no se reconocen los microorganismos. Pero si hacemos una plata-metenamina, vamos a observar lo siguiente. La plata de hematoxilina eosina de este paciente está altamente parasitado por esas blastoconidias unigemantes intracelulares. Entonces miren, aquí con el menor aumento, con 4X, alcanzamos a mirar la estructura granulomatosa y en el interior esos pequeños puntos oscuros que colorean con la plata metenamina, que son afines a esa pared. Entonces empezamos a ver unas estructuras más reconocibles y empezamos a ver, miren chicos, y todos, empezamos a ver unas estructuras que sí son compatibles con una blastoconidia unigemante. Entonces miren aquí, por ejemplo, está tan linda, con una gemación pequeña, blastoconidias unigemantes. Ahora sí, recuerden que debemos hacer la inmunodifusión, la fijación de complemento, el lateral flow o la antigenuria o la antigenemia, dependiendo de los pacientes. Recuerden hacer un diagnóstico apropiado en estos pacientes porque empeoran gravemente,
tienen unos cuadros sistémicos diseminados muy complicados que en algunos casos no terminan de salir con anfiotericina, y el 50% de ellos, como lo vimos, cuando tienen menos de 150 células CD4 terminan en fallecimiento. Entonces, recuerden pues todos, una cosa muy importante, agradecemos a la Corporación para Investigaciones Biológicas, que nos ha facilitado algunos de los materiales que nosotros no tenemos en la facultad. Muchas de estas placas hacen parte de la colección, las placas también de Talaromyces, algunas placas también de la profesora Pilar cuando estuvo en su doctorado y su postdoctorado en California. Entonces, no son solo nuestras, hacen parte de la investigación micológica de Antioquia, y muchas gracias al grupo de micología médica de la Corporación para Investigaciones Biológicas.